todo lo que le pasa a las personas les pasa de manera particular, ¿o no? Como cada uno tiene las vive de una forma distinta. Soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista del Mostrador. En esta ocasión estamos con el cineasta Diego Soto. Él está por estos días mostrando su película Muertes y Maravillas, una cinta que fue premiada en el Bafisi en Buenos Aires, también en el Festival de Valdivia. Trata de tres chicos jóvenes, unos días de verano en Rancagua, que experimentan la grave enfermedad de un amigo y queríamos conversar con su autor y director en esta ocasión. Muchas gracias, Diego, por recibirnos. Muchas gracias a ti, Marco, por darme este espacio para hablar de la película. Bueno, cuéntame un poco, esta película es una película sencilla, pero también toca temas como la muerte, la amistad. ¿Cómo fue que, bueno, tú escribiste el guión de la película, cómo fue que surgió esta cinta? Sí, para mí esta película era un poco una manera de volver a la adolescencia, digamos, de volver a experimentarla, pero a través de personajes. Yo estoy ya en mi treintena, pero tengo un hermano menor que es 10 años menor, que protagoniza la película. Eh, y todo gira en torno a él y a su grupo de amigos, en ese periodo en que están un poco saliendo del colegio y decidiendo qué hacer con sus vidas. Eh, y claro, la película los enfrenta, los confronta con la enfermedad y con la muerte, un poco como una manera de ver la manera en que los grupos de adolescentes, hombres, digamos, se enfrentan a sus emociones también. O sea, ¿qué pasa en ese grupo cuando tienen que, sienten la urgencia de empezar a comunicar qué es lo que sienten, qué es lo que les está pasando y quizás no tienen tanto las herramientas? Tienen que empezar a buscar esas herramientas. Y el protagonista encuentra una, un poco por azar, que es la poesía. Entonces, claro, una de las razones por las que quería contar esta historia era para hablar de cómo, eh, qué puede pasar en la vida de un cabro que lo haga querer dedicarse al arte también, Mm. sobre todo en regiones, en un ambiente de clase media, donde no están esos estímulos, digamos, no están en la atmósfera, ¿cierto? Como, yo pensando en mi propia adolescencia, en mi casa habían dos libros, que eran la Biblia y una enciclopedia médica. Y todo el resto que fui conociendo, lo fui conociendo o por el colegio o de repente por azar, también por interés. Alguna razón extraña te empieza a llevar a interesarte en ciertas cosas que de repente son anómalas para un cabro también. Y eso es lo que es la historia del protagonista de esta película. Eh, y de cómo la poesía se termina convirtiendo en una herramienta para vivir, digamos, para entender la vida, para entender lo que te está pasando, sobre todo en esa etapa en la cual uno no tiene tantas herramientas para entender, o tanta experiencia. Y eso, y ahora, pese a que el tema de la película es la muerte, me han recalcado mucho, bueno, ahora que la película se ha mostrado un poco, como que puedo hablar de las cosas que la gente me dice sobre la película, que es bien interesante. Me han recalcado mucho que la película igual tiene un tono ligero y es graciosa. Eh, entonces, y es, bueno, eso era algo muy buscado, porque tratar estos temas dolorosos o emocionalmente intensos me parece que requiere eh, este humor que aparece como un bálsamo, ¿no? Y que ayuda a que la película no sea tan tortuosa, de cierto modo. Y que es algo muy chileno también. O sea, los chilenos, en la cultura popular chilena, estamos acostumbrados a reírnos de la desgracia y durante las desgracias también. O sea, todos hemos ido a un velorio donde hay un grupito que está echando talla, en un rincón.
Y eso no quiere decir que no estén tristes, sino que es una forma de lidiar con la pena también. Ahora es muy importante los protagonistas, los chicos estos jóvenes, que me imagino también es difícil el tema de la construcción de los diálogos, también de que actúen de forma natural. Cuéntame un poco, tú hiciste un casting, ¿de dónde salieron estos los protagonistas de la cinta? Sí, bueno, el protagonista es mi hermano chico, Juan Pablo, y el grupo de amigos es su grupo de amigos real. O sea, son amigos de verdad que se conocen desde los 10 años, digamos, que han crecido juntos. Y yo a sus amigos no los conocía tanto, entonces lo que hice fue empezar a juntarme con ellos, a entrevistarlos, a carretear un poco con ellos también, observarlos cómo se desenvolvían en su entorno. O sea, cuando uno entra a un grupo de amigos, a pesar de que uno sea un viejo de 30 años y está entrando a juntarse con cabros chicos, ellos dominan la situación, la dinámica. Entonces, ellos son los que te empiezan a agarrar por hueveos, son los que ponen la música, los que deciden un poco qué es lo que se hace, y eso me permite como observarlo y luego en la película dar las condiciones para que se replique esa dinámica de amistad. Eh, Grabamos en las casas de ellos, o sea, en los lugares donde ellos estaban acostumbrados a juntarse. eh, y sobre todo también resguardando un poco la inocencia de estos actores naturales, es decir, como de estos actores no profesionales. Y para eso, por ejemplo, para mí era súper importante que no supieran de qué se trataba la película. O sea, los actores, ninguno, digamos, de los actores sabía qué escena venía antes, ni qué escena venía después, ni cuál era la historia. Solo sabían lo que tenían que hacer en el momento de cada escena. Eh, y en ese sentido estoy súper agradecido porque también es un grupo grande de gente que se animó generosamente a prestarse, digamos, para algo que no sabían qué era, digamos. O sea, una vez que estuvo terminada y la pudieron ver, recién entendieron qué historia estábamos contando. Y de hecho me contaban los chiquillos que entre ellos se pasaban información. Oye, ¿qué grabaste tú ayer? Esto ya. Entonces como que iban tratando de armar la historia, tratando de chuntarle. Un poco en contra de mi voluntad, porque ellos sabían que yo no quería que supieran. Afortunadamente no le chuntaron y se mantuvo esa espontaneidad. Ninguno de los diálogos, o muy pocos de los diálogos, están escritos. La mayoría son dinámicas de conversación. Cuando hablen de esto, o dile esto, pero tus propias palabras, ese tipo de dinámicas que en el fondo permiten que aflore un elemento medio antropológico de la forma de hablar. O sea, la forma en que hablamos los chilenos como general, pero también la forma en que hablan los adolescentes de esta generación, a mí me da la sensación de que es una generación muy introvertida, de que hablan murmurando, de que no pronuncian las cosas o como que no levantan la voz. Creo que ahí hay un retrato, aparece un retrato generacional que sin que yo lo pretendiera nos muestra un poco cómo son los cabros ahora en- y cómo se constituyen estas amistades eh, un poco en resistencia, ¿no? En un mundo que nos están diciendo todo el tiempo que se va a acabar, digamos, está desastroso y todo, pero como que estos cabros construyen su propio microclima, digamos, donde las cosas son un poquito más agradables. Ahora, ¿qué Y bueno, influencias hay o qué cineastas te gustan a ti como para haberle puesto esta estética a esta película, también en cuanto al tema, digamos? bueno, me parece que alguien que no puedo no mencionar es Raúl Ruiz, especialmente su etapa chilena, su primera etapa chilena. O sea, Palomita Blanca para mí una de las mejores películas de la historia y hay muchas cosas que tomo de ahí, o sea, la manera de poner la cámara, la manera en que la cámara se distrae de la acción y empieza a mostrar otras cosas, o cómo uno puede sostener un plano con un personaje que habla y habla y habla. Eh, Todo eso para mí
lo inventó Ruiz porque es el que logra poner lo chileno en el cine. Parece que no hay muchos antecedentes antes de sus películas. Eh, y a mí me han dicho también algo muy bonito, digamos, que el otro día me comentaron que alguien de región, digamos, del norte me decía que sentía que nunca había visto gente de región, digamos, representada en una película, digamos, que nunca se había podido identificar en ese sentido con una forma de vida, con un ritmo. Entonces está ese elemento de esa primera etapa de Raúl Ruiz que es más antropológico, un interés por cómo somos y cómo poner eso en el cine. Y bueno, es un cine también de mucha conversación, un cine conversacional. O sea, ahí hay varios referentes de películas que están sostenidas de ese modo. Un francés que se llama Eric Romer, que también son películas de gente conversando. Un coreano que se llama Hong Sang-soo, eh, que no es solamente el hecho de que estén conversando, sino de que la conversación se graba en un puro plano y eso implica que lo que uno está filmando son los tiempos de la conversación, la duración, cuando se van por las ramas, como que Mm. empieza a aparecer algo que excede a la información, como que los diálogos no tienen que tratarse de la información, sino de la manera en que se relacionan los seres humanos. Entonces yo diría que eso podría ser como referentes fundamentales. Ahora, me pasa algo extraño, que es que yo en mi vida cotidiana veo un cine muy distinto también. O sea, últimamente veo mucho cine gringo de los años 50, muchos musicales, Vicente Minelli, Nicolás Rey, mucho melodrama. Eh, Siento que hay algo ahí que yo no lo puedo hacer, pero que apunta hacia un mismo lado, que es la emoción. O sea, yo creo que la emoción es fundamental, que, que uno le debe una experiencia al espectador. Una experiencia, de cierto modo, el cine tiene algo de, nutritivo, que una película, uno la ve, entra en el sistema de uno y le produce un efecto. Entonces alguien de una película puede salir destrozado o puede salir con más ganas de vivir o con una sensación agradable. eh, Idealmente que no salga indiferente, que sería Mm. de los casos. Ahora, para ir cerrando, es clave Jorge Telier, porque no solamente le da el título a la película, sino también aparece un libro de él. Entonces, para concluir, te quería preguntar por qué quisiste incluir a este poeta tan emblemático chileno en esta obra de arte que es esta película. Porque lo amo, porque amo su poesía y porque me parece que tiene un carácter también bien universal, como que es alguien que logró dar con unas imágenes que lo llamaba un poco el mito, ¿no? Una suerte de mito de origen de una forma de habitar acá en Chile, de una cierta nostalgia. Y es muy bien interesante porque su poesía utiliza imágenes o pone imágenes que de repente muchos no las hemos vivido, pero que pareciera que están en nuestro ADN, digamos. Como, el fuego de una hoguera, digamos, como la relación con la naturaleza, con los árboles, con los pájaros. Creo que ahí hay algo, es una poesía que es accesible sin dejar de lado su profundidad. Y eso a mí me impactó mucho de adolescente. O sea, yo venía de leer obligado poesía en el colegio y de repente cuando me topé con Jorge Telier, que lo descubrí porque lo citaban raperos en esa época. El rap chileno tenía una relación con la poesía y ocupaban fragmentos de lecturas de Jorge Telier. Ahí lo empecé a descubrir y me encontré con algo que era cercano. Y que creo que es una muy buena manera de introducirse en la poesía y de quedarse también, digamos. O sea, no es algo que uno lo supera, Jorge Telier, sino que uno lo puede leer por siempre. Bueno, Diego, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito en esta cinta. Muchas gracias a ti.